Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Los que estuvieron el martes y el miércoles en el capítulo 19 según San Lucas, tomamos el versículo 28, 29 y 30. Los vamos a volver a tomar, a leer. Y la palabra del Señor dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad, por esta misericordia, Señor, sobre nosotros, por tanta bondad, por concedernos una vez más congregarnos, el poderte cantar, el poderte adorar, el poder ofrendar y ahora, Señor, el recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, amado Padre, tomando el control, tomando, Señor, el dominio de cada corazón. Que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, seamos bendecidos por la bendición de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos, Señor, salir edificados, salir, Señor, tocados por tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Como decíamos, que hemos tomado estos versículos que tomamos la semana anterior en los cultos de oración del día martes y del día miércoles, no solamente por repetirlos, sino para tratar de hacer énfasis y grabarlos en nuestro corazón para que a través del discernimiento que Dios nos da, podamos entender más lo que es esta palabra del Señor Jesucristo que dijo, consumado es. Consumado es. El tema de hoy, también lo mismo del día martes y el día miércoles, hecho está. A la salvación de nuestra alma, al perdón de nuestros pecados, el que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, no hay que agregarle otra cosa sino el creer y abrazarnos del don, del regalo de la fe, ¿verdad? Como dice Pablo, que la salvación es un don de Dios, como es la fe. Y dice, y esto no de vosotros, sino que es regalo de Dios. Dele la gloria al Señor. Es regalo de Dios. Entonces,
La salvación no es, como dice la Escritura, por obras. Porque si fuera por obra, muchos se gloriaran y algo otros se atrevieran a decir, la he comprado. Esto me cuesta. Por eso, hermanos, en las enseñanzas del evangelio explosivo, que le llamaban un método, nosotros lo usamos ese método, la salvación o el cielo es un regalo de Dios. No lo merecemos y tampoco lo podemos comprar, sino que eso fue heredado en la cruz del Calvario. Por eso debemos de pedir al Señor un mayor discernimiento en lo que dice el versículo 28. Después de esto, después de que Cristo había dado a conocer la salvación, después que se había mostrado a las multitudes, después de que escapó de la muerte cuando había nacido, la Biblia dice que muchos niños fueron asesinados para terminar con aquel rey que había nacido en Belén. Aquel rey que a través de una estrella, unos personajes sobresalientes en el conocimiento de la astrología habían llegado hasta donde él estaba. Entonces, después de esto, él se fue mostrando, fue sanando a los enfermos, fue dando vista a los ciegos, fue, hermanos, haciendo caminar a los cojos, dándole de comer y de beber a las multitudes. Después de esto, él fue a la cruz, él murió, y cuando estaba ahí, hermanos, en la agonía, dice la Escritura, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. En cuanto a la obra que él tenía que hacer, ya no tenía que hacer más. Ya todo estaba consumado. Tratando yo de hacer las matemáticas, hay una de las epístolas, casi la mayoría, pero la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, a los hermanos que estaban en Éfeso, se cree que fue escrita en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma, y fue cerca entre el año 60 y el año 64 después de Cristo. Entonces, Pablo en ese tiempo escribió la epístola a los hermanos de Éfeso. Y el mencionar y algunos versículos que vamos a leer es porque Dios nunca hace cosas improvistas. Dios no hace cosas por la casualidad. Dios tampoco hace cosas a medias. Dios no pone remiendos, sino que Él planea todo. Él hace todo de manera perfecta. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Génesis, dice la Escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí, hermanos, vemos que Dios decidió hacer, Dios hizo y completó todo. Cuando ya vemos la obra completa, la obra perfecta de Dios, aparece después la tragedia del hombre en el pecado. Y aún con todo, Dios empezó a manifestar su gracia, su misericordia,
su amor, su poder, su perdón. Dios, hermano, siempre trató de acercarse al hombre. Y a través de tantos profetas, a través de tantos años, pues vino Cristo a hacer lo que tenía que hacer y a decir lo que hemos leído en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Entonces, haciendo yo números de lo que dicen los teólogos, en el tiempo que yo nací, a finales de 1958, dije yo, bueno, todos los que nacieron en el año 50, en el año 40, en el año 60, en el año 70, en el año 80, estamos prácticamente ya del 80, casi 2000 años después. Yo nací 1957 años, ¿verdad? Después de que Cristo dijo estas palabras. Pero habiéndolo dicho, ¿verdad? Y habiéndolo hecho, veo algo tan maravilloso en el capítulo 1 del libro de los Efesios. ¿Y por qué le cito esto? ¿Y por qué le digo, verdad, que Dios no hace cosas a medias? Por lo que Pablo dice en la segunda epístola o segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y esto lo repetimos y no vamos a dejar de decirlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso, hermano, es como quien dice un punto y aparte, un hasta aquí de la vida vieja, de la vida pasada, y un caminar conforme a la guianza de nuestro Señor. Ahora, cuando leemos eso en 2 Corintios 5, 17, lo que dijimos de memoria, ¿por qué lo afirma Pablo con tanta seguridad? Porque en el versículo 18 de 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que el llamado para acercarnos a Dios, el llamado para reconciliarnos con Dios, es el ministerio que Pablo, el Señor entregó a sus siervos. Y revelándole esta palabra a Pablo, hermano, es para todos nosotros, de poder estar de la mano con Dios, en acuerdo con Dios, en fidelidad con Dios, porque Él ha sido fiel. Ahora, muchos son los impedimentos, muchos son los pecados, muchas son las cosas que nos tenían alejados de Dios. Por eso ahora en Cristo, ¿verdad? Cada vez que hacemos algo indebido, sea injusticia, sea debilidad de la carne, sea engaño, sea lo que sea, cualquier clase de pecado, podemos, hermano, sentir que no estamos en línea con Dios. Y eso, pues, es lo que nos está diciendo Pablo, para que tomemos muy en cuenta que a través del sacrificio de Cristo, Él nos ha reconciliado con el Padre. Y partiendo de esto, podemos ver en la palabra del Señor lo que Pablo dice en la epístola a los Efesios, Efesios 1,
versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente por su firme voluntad, por su soberana gracia. Por eso, hermano, aquí no cabe ninguna obra humana. Aquí no caben solamente los buenos, solamente los callados, solamente los súper amables. No, aquí entramos todos, los malos, los pervertidos, ¿verdad? Todos los que fuimos, hermano, peores que otros. Y luego dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según, oiga bien, su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo. Todo, hermano, todo lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario, a veces no se logra entender, a veces no se logra apercibir, ¿verdad? ¿Qué tan profunda fueron aquellas palabras? ¿Qué significado tan grande? Pero por eso le reveló esta palabra al apóstol San Pablo, para que por medio de ella nosotros entendamos, ¿verdad?, qué significado aquella palabra que dijo el Señor, consumado Él es. En él dice el versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros. Primero habla del pueblo de Israel, hablando como judío, y dice, en Él también vosotros, entran los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo lo hizo el Señor Jesucristo cuando dijo consumado es. Los que complicamos las cosas somos nosotros con nuestras actitudes. Ahora, muchas veces se habla de la predestinación, y las personas, cuando se habla de esto, pues porque han creído, no tiene ningún ser humano la licencia de caer en el libertinaje. El libertinaje no va con aquellos que hemos creído a la palabra del Señor. Si nuestros pies se inclinan al libertinaje o a la inmundicia del pecado, ahí está la corrección de la palabra. Y hemos leído esto que nos dice el capítulo 1 de Efesios, y lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, es porque aquí no cabe
esa gente religiosa que clasifica, que autoriza y que descalifica, ¿verdad? La gente religiosa dice, este sí que está bueno, a este démosle y a este quitémosle, ¿verdad? Ciertamente Pablo dice que con los pecadores, con los paganos, no hay que juntarnos, pero no dice que no hay que dejarles de predicar. Dice que cuando alguien ha caído en una falta, como espirituales, que tratemos de restaurarlo, no de eliminarlo, no de maldecirlo, no de exterminarlo más de lo que está. Entonces, ¿verdad? Pero tampoco vamos a caer en lo otro, que porque dice que ha creído en Cristo, va a vivir como Él quiere, va a vivir como Él piensa, se va a congregar cuando Él quiere, va a leer la Biblia cuando le dé la gana. No. Nosotros, hermanos, somos como los cultivos agrícolas, como las plantas frutales, que el agricultor, el hortaliano, tiene que ir cuidando. La maleza, la plaga, el foliar para el follaje, ¿verdad? El otro abono para que la planta se mantenga. Pues para eso es la palabra de Dios, para que nosotros nos edifiquemos en ella, nos instruyamos en ella y que seamos así mejor material, ¿verdad? En las manos de Dios, más dóciles. Porque muchas veces, ¿verdad? El hombre natural es el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre que responde de manera inadecuada. Entonces, como siervos, como hijos de Dios, ¿verdad? No solamente tomemos el gran favor, el gran milagro de entrar en ese círculo de lo que ya hemos leído, sino cuidar de todo, hermano, lo que nos asedia, ¿verdad? Para que conforme la fe que Dios nos ha dado, aprendamos lo que es sumisión, lo que es obediencia, lo que es el buen comportamiento, lo que es el poder estar dispuesto a lo que dice la palabra del Señor. Hay cosas, hermano, tan maravillosas, ¿verdad?, que nos enseña la palabra de Dios. Uno de los versículos que resuena mucho en mi corazón es lo que está en el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 125, ¿verdad? Ya sabe cuál es, ¿verdad? Muchos se lo saben. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de los que le temen y los defiende. En el libertinaje, estos versículos nunca van a ser efectivos, pero en la piedad, en el sometimiento, en la obediencia, ahí va a estar, hermano, la palabra en el corazón, y ahí va a estar el Señor obrando en la mente de cada uno de nosotros. Cuando Pablo dijo estas cosas en la epístola a los Efesios, dice el capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros, hablando de nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, el Señor, ha provisto la vida para cuando nosotros estábamos, hermanos, revolcados en el pecado, cuando no conocíamos nada de la palabra de Dios, como también para aquellos que todavía no están en Cristo. Para cada uno ya Cristo hizo la obra, y por eso, hermano,
hay que decirles a los que no conocen la palabra, ¿verdad? Todo lo que es el afecto de Dios, todo lo que es la misericordia, la gracia de salvación, lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? Cuando ellos vengan a creer y se sumen al cuadro, ¿verdad? O al grupo de la iglesia del Señor. En el versículo 3, siempre de este mismo capítulo 2 a los Efesios, dice el apóstol: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oiga bien, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice: por gracia soy salvo. Por la gracia del Cordero, por la gracia y misericordia de Dios. Así que cuidadito con que vayamos con altanería, ¿verdad?, a predicarlo. Hijo, el diablo dice el Señor que te convirtas, porque si no vas para el infierno. El cielo no es nuestro. Somos invitados, comprados por Cristo Jesús, invitados a creer en Él, invitados a recibir la gracia. Y si lo hacemos, hermano, somos comprados para poder ir a la patria celestial. La religión es como un pensamiento de perfección, como un sentido único de que yo soy el mejor. Y aún con la vestimenta, ¿verdad?, de apariencia, la gente cree que con eso merece más. No, no es así, ¿verdad? Ahora, cuando hay alguien que no está de manera adecuada como creyente, ¿verdad? A veces yo lo digo de una forma rápida y como con un humor de que le puede causar risa, porque se malentiende quién es la autoridad de quién. Si somos creyentes, el Espíritu Santo es nuestra máxima autoridad para guiarnos a todo bien y a todo orden. Nosotros, con la palabra de Dios, como dijo Pablo, anunciamos para estar reconciliados con Dios. Pero yo no tengo, ¿verdad?, la autoridad de poder tener una cinta métrica y poderle medir la talla, ya sea al varón o a la hembra. Por eso le decimos de manera sencilla: si usted es una XL, no se ponga una talla S, ni se ponga M, ¿verdad? Y el varón, ¿qué va a hacer? Es que yo le digo y no hace caso. Entonces ore y ayune. Y dígale: dice la Biblia que yo soy la cabeza. Entonces, si usted pisotea mi autoridad, estamos haciendo mal. Entonces, ¿pero qué dice la gente? En esa iglesia, ese pastor, esa congregación, y para ir ahí mejor no voy. Aquí no vendemos ropa para nadie, ni le hacemos peinados a nadie, ni vendemos tinte para que se pinte el pelo. Nada de eso hacemos aquí. Aquí predicamos la palabra, solamente la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, no podemos, hermano, generalizar. Si es cierto que habemos carnales, pero hay alguien que tiene que ser espiritual. Y tras de eso, nosotros tenemos que ir.
Porque a veces cuando predicamos la palabra y tratamos de hablarle de Cristo y de la persona de Cristo y del vivir en Cristo, la gente pone sus pretextos. Y hay gente que va más allá, insultando, ofendiendo. Y bueno, disculpe, nuestro trabajo, nuestra meta no es llevar al cielo obligado a nadie. A nadie. Porque a veces puede ser, hermano, de esa manera. Y a veces puede ser la indiferencia también. De que todo está bien y es mi vida y qué. Señoras y señores, nadie es dueño de la vida. Solamente Dios. Y como le dije antes de iniciar, hay que estar alegres por el respirar. Hay que estar alegre por la acción de caminar y de venir a la casa de Dios. Porque qué tal si el switch de la vida se apaga. Hasta ahí llegamos. Sigamos con la escritura. En el versículo 11 de Efesios 2 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora viene la calificación. Veamos el versículo 14. Porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, que dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por medio de qué? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los judíos primero, a los israelitas primero, los que estaban cerca, los que vieron la manifestación de Dios. Pero dice en otra porción que somos bienaventurados los que estábamos lejos, porque sin haberlo visto, con la palabra revelada, hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Está, hermanos, desde hace mucho tiempo, la práctica del judaizar, que muchos pastores se han hecho judíos mesiánicos y usan vestimentas, ¿verdad?, que asimilan. Unos se ponen el gorrito acá pequeñito, otros usan, ¿verdad?, como especie de bufanda y hacen cosas. Nada se le puede poner de religión, como dijimos antes, a nuestra salvación. Cristo no va a salvar a las personas por prácticas religiosas. Esta enseñanza, hermano, ha sido más leyendo versículo por versículos para que valoremos lo que el Señor dijo: consumado es. Él lo hizo todo.
Él lo hizo todo. Y habiéndolo hecho, están las escrituras. Usted quizás nunca conozca, ¿verdad? Israel o los lugares santos. Quizás nunca ande por las riberas del Jordán. Pero eso no quita, hermano, que no hayamos recibido la herencia de Cristo Jesús. Puede ser que un israelita de los ortodoxos lo mire de lejos, y aunque usted lo salude, yo saludé a uno en esta semana, no me contestó, ni me volvió a ver. Y yo dije, pobrecito mi hermano, pobrecito. Y sabe que aunque no sean judíos, hay gente religiosa igual, que cree porque andan con su velito o porque andan con la falda larga, usted no es nada. En cierta ocasión venía una tormenta, pero de esas tormentas, hermano, que con relámpagos y viento y que caen las ráfagas de agua. Y yo veía a un señor con su alforja y venía yo en mi carrito, ¿verdad? Y yo dije, bendito este siervo. Lo subí al carro y empecé a hablarle del amor y de la gracia y de la misericordia de aquella tormenta que venía. Subirlo al carro con aire acondicionado, y al hombre lo vi cansado porque ratos caminaba rápido y ratos corría. Y se me queda viendo, pero con una repugnancia, porque yo andaba con una camisa de manga corta y venía con una migorra, y me dice, usted me va a hablar del perdón siendo un gran mundano. Y yo le dije, dígame lo que quiera, pero al menos agradezca a Dios que puso a este diablo para que lo anduviera en su carro, le dije. Qué repugnancia la suya. Hermano, en cuanto a la gracia, la misericordia y a lo que dice la palabra del Señor, el hombre religioso es soberbio. Él cree que por su religión, él cree que por su manera de ser, ¿verdad?, se merece todo. Amados, no merecemos pleitesía de nadie. Y a veces nos equivocamos, nos dolemos, nos sentimos muy heridos cuando viene una crítica, hermanos, sobre nuestra vida. Claro, tenemos sentimientos, somos seres humanos, a veces tratamos de respetar a los demás para que nos respeten, pero a veces no pasa nada de eso. Y claro, si no estamos preparados con la humildad, con lo que recomienda la palabra, que dice que seamos rápidos para oír y tardos para hablar. Tardos para hablar. Fíjese que vamos a llegar ahí a las recomendaciones que da el apóstol para que nuestra vida, ¿verdad?, sea mejor, para que la gracia de Dios no solamente sea de palabra, sino que la sintamos por medio de las personas. Quizás no de todos, ¿verdad? Porque la cultura de las personas, a veces aunque lo vean enfrente, no lo saludan. No lo saludan. Entonces, y esa cultura la estamos transmitiendo también a los niños. ¿Cuántos niños entran ahí y como el papá nos saluda, cómo le va a recomendar a los niños para que saluden? Entonces, yo a veces tomo a los muchachos y le digo yo, buenos días, y les agarro la mano y le digo, buenos días, Señor. Qué terrible, hermano. Ya hemos hablado de esto, del saludo. Mi papá y mi mamá nos enseñaron a saludar a los mayores.
con un respeto, hermano, que hasta teníamos que hincar una rodilla y poner las manos juntas. Pero en este país es de lo que más se carece, de la educación y el respeto. Si usted tiene 10 o 15 años de no ir a su país, en El Salvador no crea que es la gran cosa. Pero todavía en Guatemala, a la aldea donde nosotros vamos, a la Buenavista Norte de Chimaltenango, buenas noches, patroncito, buenas noches, hermano. Y uno como que se admira, como que si está en otro mundo, con solo eso, hermano. Y aquí yo veo hermanos que por 22 años hemos estado juntos. Y Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano. Como que si les he quitado la cobija vieja. No saludan. Entonces, si esa conducta la llevamos al trabajo, ¿en dónde está la amabilidad? ¿En dónde está, hermanos, la educación, el respeto? Seguimos con la palabra porque eso no lo tenía escrito. En el capítulo 2 llegamos, tomemos también el versículo 17. Y vino, hablando de la persona de Cristo, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, los judíos y nosotros los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Puede andar muy enarbolado un judío ortodoxo, pero no tiene mayor privilegio que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Pueden estar haciendo sus oraciones y metiendo peticiones en el muro de los lamentos, pero eso no le da ninguna ventaja a aquel que viene a la iglesia cristiana y presenta su petición, y sabiendo que donde 2 o 3 nos hemos congregado para la gloria y honra de Dios, para alabanza de su nombre y para presentar nuestra adoración y nuestra petición, esa misma oportunidad tenemos. Esa misma oportunidad tenemos. Por eso, amados hermanos, en el versículo 19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es por un nombre de apóstol o de profético, es por la práctica y obediencia a la santísima palabra de nuestro Dios. Eso es. En cuanto a la conducta de nuestra vida espiritual, esto es el pan diario que tenemos que comer. Yo les digo a mis hijos: lean la palabra, toquen la Biblia
y en el versículo que Dios nos quiere hablar, ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer. Un capitán del ejército de la República del Salvador fue secuestrado por las guerrillas en el tiempo de la guerra. Y dice que en una de las noches de su secuestro oyó una voz que le dijo: Dios te ama. Y dice que lo despertó. Y mientras él pensaba, ya en el día siguiente, ¿qué querrá decir aquel sueño? Sentado debajo de un arbusto, dice que empezó a jalar la punta de un hule. Y dice que alando, la tierra estaba bien suelta. Mire, el hule no se reventó, sabiendo que el hule se pudre en la tierra fácilmente. Y dice que fue corriendo durante él iba jalando el hule. Y al final de ese hule, dice que había un anillo amarrado en ese hule. Y dice que el que lo cuidaba, el que lo custodiaba, le dijo, dice que él limpió el anillo con arena, lo lavó y lo limpió. Y dice que aquel anillo era muy bonito. Y dice que cuando lo limpió, le dijo el que lo custodiaba: qué bonito, qué hermoso anillo, se lo compro, le dijo. Y dice que él pensó: el dinero aquí no me sirve de nada, porque lo andaban hasta en calzoncillos, ni bolsas tenía. Y le dijo: no te lo vendo, pero te lo regalo a cambio de una Biblia. Y le dijo: no tengo Biblia, pero se la voy a conseguir. Y dice que les preguntó a los demás guerrilleros: ¿quién tiene una Biblia? Yo no tengo Biblia, pero tengo un Nuevo Testamento. Y le dijo: te lo compro. Un guerrillero al otro guerrillero: te lo vendo, le dijo. Y cuando lo tomó, le dijo: vaya, capitán, le dijo, aquí está la Biblia que me pidió, le dijo, deme el anillo. Y dice que lo primero que abrió aquel capitán en aquella montaña inhóspita fue San Juan 3:16. Y luego lee San Juan 3:17. Y leyendo esos dos versículos, dice que se arrodilló. Y arrodillado con sus manos levantadas, pidiendo perdón por sus pecados. Dice que habían como 6 guerrilleros arrodillados al lado de él. Y después de la oración le dijeron: capitán, vamos a llegar a cierto lugar. Escabúllese como pueda, no lo vamos a perseguir. Y dice que no le dijeron a un sordo. Pero antes de escabullirse, se volvió a arrodillar. Y le dijo: Señor, en tus manos me pongo. Si me encuentran como fugitivo, me pueden matar, pero que mi alma se vaya al cielo. No, Dios lo guardó de los unos y de los otros. Y luego llegó a predicar, hermano, aún a la radio. A la radio, aquel capitán dando testimonio de cómo Dios había obrado. Por eso, recomendémonos a nosotros mismos. Leamos la palabra. Edifiquémonos en la palabra. Instruyámonos en la palabra. Porque en ella, dijo el Señor Jesucristo, tenemos la vida eterna. En ellas. En ellas. No en la fama, no en el dinero, no en la juventud. Todo se va, todo se acaba. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que nos sostiene. Ahora vamos a ir, hermano, a unos versículos maravillosos
que también están en esta epístola del apóstol Pablo y en el capítulo 4. Y esta sí, hermano, que es una multivitamina, es un pan espiritual para nuestro caminar diario. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos y los otros. Airaos, imposible es que no nos enojemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire qué cortito ese versículo. Solo eso dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En esto, hermano, la gente se va. Oiga bien, el que hurtaba, deténgase, ya no lo haga más. Hay miles de cristianos, hermano, hurtando en las congregaciones. Aquí recomienda el Señor a través de Pablo que trabajemos. Y así dice, cuando venga la bendición, que tenga con qué compartir con el necesitado. Pero estos necesitados todo el tiempo se hacen las víctimas y olvidan lo que dice la Escritura: es mejor dar que recibir. Ahora uno, ¿verdad?, como predicador le pone chile, le pone de todo. Y yo he llegado, hermano, a decir que hay mucha gente que parece sanguijuela. Ya sabe cuál es la sanguijuela. Es no sé si es un parásito, ¿verdad? Parásito que se adhiere a la piel, y aunque no se le ven dientes, no se le ve nada, ¿verdad?, pero empieza a extraer sangre, sangre y sangre. Entonces, hay gente, hermano, en las congregaciones que todo el tiempo están extremadamente necesitados, y como que las congregaciones están obligados a sostenerle todas sus necesidades. Y todo el mundo tiene necesidad. Todo el mundo, hermano, quiere, ¿verdad?, satisfacción por lo que necesita. Y el apóstol Pablo está recomendando esto para que nosotros tengamos cuidado. A continuación hay un versículo que yo he estado meditando en él. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los que nos oyen. Un día de estos compartía con la hermana Caridad y le dije: mira, he estado meditando
en lo que dice Pablo a los Efesios en este versículo y en lo que dice Pedro en el capítulo 3, versículo 10. El que desea días buenos, refrene su lengua, guarde su lengua de engaño. Y yo dije, tengo la cabeza así, grandota, de tantas cosas que he querido decir, ahí están revolviéndose. Y les decía yo a los hermanos, no sé si el martes o el miércoles, que a veces están ahí, hermano, en nuestra cabeza un montón de cosas como cangrejos vivos, ¿verdad? Que cuando el agua se está calentando, ellos quieren escapar por cualquier cosa. Y hay que ponerles una tapadera y hay que ponerles algo de peso, porque en la agonía, en la necesidad, en la desesperación, ellos pueden levantar la tapadera y se van a salir. Así andamos nosotros, ese montón de arañas y alacranes y pulgas y yo no sé qué más calificativos ponerle. Eso que me cae mal. Y a ese vamos a poner a predicar que me cae mal. Ahí están esas cosas. Y mire, hay gente que los jóvenes usan una palabra en inglés que dice cool, ¿verdad? Bien cool. Y no sé qué otra, funny dicen, ¿verdad? He's funny, she's funny. Hay gente que de tan cool y tan funny que no se quieren relacionar con los demás. No, hermano, a mí no me gusta servir porque a mí no me gusta. ¿Y usted cree que a Cristo le gustó ir a padecer a la cruz del Calvario? Dice que en aquel huerto él lloraba y era tan fuerte la presión que sentía que sudaba y su sudor era como gotas de sangre. Y en ese dolor, en esa angustia que tenía, le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Si le queremos servir al Señor, hay que amar a Dios. Hay que agradecer a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y soportar porque la gente, mire, si es con Él, porque no tiene hijos, siempre dice lo que quiere, lo que piensa. Si es con los hijos, ni se meta ahí. Por favor, no me toque. Y eso lo andamos. Entonces, y decimos cualquier cosa, hermano, como que si la iglesia fuera como el centro único de perfección para hallar todo lo perfecto. Pero aunque todos fuéramos perfectos, por ese malcriado, por ese mal portado, por ese niño que es inquieto, que pelea, que muerde, que le mancha el papel a los otros, ya se imperfeccionó todo. Ya entró el Juditas. Porque hay niños que desde la cuna, hermano, muestran lo que son. Hemos tenido niños, hermano, que arrebatan la pacha del más chiquito. Otros que agarran al niño del portabebé, lo quitan y se sientan ellos. Pero como es su faraoncito, ¿verdad? Es intocable. Eso es tremendo, es práctico en las congregaciones. A veces la gente viene, y si vienen, hermano, me imagino que es por agradar a Dios, por oír palabra de Dios, pero quieren tener a su faraón y a su Nefertiti aquí. Y cuando yo oigo niños, le digo: este no es lugar para niños, este es lugar para los adultos.
Porque hay niños de 8, 10, 12 años que lloran porque quieren estar aquí. Y yo digo, ¿y estos tienen escuela especial? Está el carpintero, está el cortagrama, estar ahí, de todas las profesiones que nosotros tenemos. Y para ir a la escuela, ¿cómo hacen con este faraón? ¿Me entiende, hermano? Por eso, tengamos cuidado para hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Y qué más? Maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Consumado es. Consumado es. Todo lo hizo Cristo. Y esto lo vamos leyendo en el camino para nuestro andar diario. ¿Que somos imperfectos? Claro que sí. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí en persona, y como Él conoce el pensamiento, el corazón de todos los seres humanos, a muchos nos viera y con piedra en mano, no físicamente, sino con la piedra de la mente, nos dijera: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y que me la tire a mí, dijo el Señor. Entonces no se la lleve de Santurlón. Si tiene necesidad de perdón de pecados, Cristo dijo: consumado es. Hoy tenemos Santa Cena y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 27, 28 y 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para él mismo. Así que incline su rostro y pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón al Señor. Él dijo: consumado es. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.